fábrica como este carrete de Ruhmkorff, porque otras cosas parecen más artesanas, están hechas por él. Pero no solamente eso, es el que ha construido la lente de nuestra cámara oscura que tenemos a la entrada. Cuando yo le comenté que me gustaría montar en una cámara oscura, pero que no encontraba en ninguna parte una lente de 20 centímetros de diámetro y 3 metros de distancia focal, me dice, yo te la pulo, y la pulió y la puso. Cuando para la exposición de Play Music necesitábamos una cubeta de ondas que fuera mucho más grande que las que hay en todo el mercado, pues dijo él, yo la hago, de modo que es capaz de hacer cualquier cosa y hoy nos lo va a demostrar. Además, y ya fue el colmo de mi estupefacción, es que es músico, es que es compositor y además es luthier. Desde hace unos años está fabricando unos instrumentos de cuerda que es capaz de sacarles un tono, mejor dicho, un timbre distinto del laúd o de la bandurria. Le he visto hacer y utilizar un aparatito hecho por él, inventado por él, para ver cómo vibran las distintas maderas con las distintas frecuencias de sonido, para ver que esta madera es la mejor para hacer este instrumento que quiero o esta otra. Hace un análisis espectral de las vibraciones sonoras de las maderas. Con ustedes, Juan Antonio Jiménez Salas. Adelante. Buenos días. Pues no, que me he puesto nervioso con todo lo que han dicho. Ahora tengo que enredarme y después de las caras que estoy viendo más. Bueno, vamos a ver cómo empezamos. Esto versa sobre Tesla. Vamos a poner a Tesla ahí. Ahí, Nikola Tesla, con una bobina extraña en espiral, ¿verdad? De fondo, es la típica estampa de Tesla y sus geniales inventos. Pero todo lo que vamos a hablar hoy versa sobre la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Yo veo aquí unas caras muy sabias y sé que todo el mundo sabe la diferencia, pero por si hay alguien que duda qué es la continua y qué es la alterna, con un pequeño experimento voy a intentar aclararlo. Porque si alguien no se entera de esto, no va a entender nada de lo que vamos a hacer. Aquí tengo un aparatito, como dice Vicente, hecho por mí, que son unas flechitas construidas con diodos LED de desguace. Al fin y al cabo, yo soy un basurilla tecnológico. Tengo el síndrome de Diógenes tecnológico. Y si alguien no se lo cree, que entre a mi cuarto de la chica. Bueno, pues este aparato que tenemos aquí que genera electricidad se llama dinamo. Si yo le doy vuelta, ven que genera electricidad. Y la flecha indica hacia allá, ¿verdad? Esta corriente que siempre va en el mismo sentido se llama corriente continua. Va para allá siempre. Si le doy vuelta en sentido contrario al generador, efectivamente da la corriente en sentido contrario. Pero una dinamo en una bicicleta, por ejemplo, o en un generador eléctrico con motor, siempre va en el mismo sentido rotando. Luego siempre generaría una corriente en el mismo sentido. Se llama continua. La corriente de una pila también es corriente continua, de la batería de un coche, ¿verdad? Recuerden esta comparación. Edison, corriente continua. Y ahora viene la corriente alterna. Este aparatito de aquí es el motor de una impresora desguazada, un motor paso a paso. Si le doy vuelta, genera corriente en ambos sentidos a la vez. Esto es una contradicción. Esto realmente no tiene sentido, nunca mejor dicho, ¿verdad? Bueno, sí tiene sentido, pero hacia los dos lados a la vez no. Es que le estamos dando muy deprisa. Si le doy lentamente, ¿ven cómo cambia de sentido? La corriente, que aunque yo le dé siempre a la derecha al generador, va cambiando de sentido, se llama alterna.
simplemente. Es muy fácil. Esta está alternando a una vez por segundo más o menos, ¿no? Se dice que tiene la frecuencia de 1 hercio. Si la ponemos más rápido, esta ya sería a lo mejor de 3 hercios. Más rápido, de 10, más 50. Y nos parece que es en los dos sentidos, no, va cambiando. Bueno, pues ya sabemos lo que es la corriente alterna, la que cambia de sentido con el tiempo, se llama frecuencia, al número de veces que cambia en un segundo y se mide en hercios. Y la distinguimos de la corriente continua ya. Edison, corriente continua; Tesla, corriente alterna. Ahí está todo el secreto. Vamos a hablar un poquito del personaje. El personaje, supongo que es de estas personas que todo el mundo conoce su historia. No sé si la verdad o no la verdad de su historia. Se tiene por un genio tremendo, era un genio tremendo en mi opinión, quizá el ingeniero electromecánico más genial de la historia, con permiso de nuestro querido Leonardo Torres Quevedo, el español que no hizo lo que Tesla. Tesla emigró a Estados Unidos y se quedó allí. Y tuvo éxito. Sin embargo, Torres Quevedo se quedó en España y aquí la tecnología y la ciencia no estaban a ese nivel. Y entonces es menos conocido, pero fue un personaje del que otro día podemos hablar. Inventó tantas cosas como Tesla. Así que, con su permiso, Tesla va a ser el ingeniero electromecánico más genial de la historia. ¿Qué es lo que consiguió Tesla? Pues Tesla consiguió imponer su idea de la corriente alterna. El caso es que él no inventó el concepto, ni inventó los alternadores, ni los motores de corriente alterna, ni los transformadores. Esas ideas estaban ya en mente de muchas personas de su época. Pero él fue el primero, que sepamos, que con sus propias manos construyó chismes que funcionaban, y que funcionaban bien, y que eran útiles y prácticos, y los patentó. Cosa muy importante. Porque yo lo que invento, no lo patento. Claro, yo invento tonterías, la verdad es que no merece la pena. Bueno, pues si les parece, ya que sabemos quién era Tesla, les diré que nació en lo que ahora es Croacia. En aquel tiempo formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Y entonces se fue a estudiar ingeniería a la capital del imperio, a Viena. Y entre Viena y Praga estudió, que sepamos, los primeros cursos de ingeniería, pero parece ser que no acabó los estudios y se fue a medio terminar a trabajar en la empresa que Edison había montado en París para explotar su invento de la lámpara eléctrica, más o menos esta cosa que tenemos aquí que parece antigua, ya casi no se ven, ¿verdad? La lámpara de Edison, que la inventó él, obviamente, ¿verdad? Pues no, señor. Edison no inventó la lámpara eléctrica, ya estaba inventada. Edison lo que hizo fue diseñar, bueno, no sabemos si Edison o su ingeniero, porque Edison tenía el primer laboratorio de investigación moderno, un sitio en el que había montones de científicos, ingenieros trabajando para él, y tuvo el detalle caritativo, Thomas Alva Edison, de hacer firmar a todo el mundo un contrato por el que todo lo que inventaba quedaba en poder de Edison. Así que achacamos a Edison muchos inventos que pueden ser de él o de algunos de sus empleados, ¿de acuerdo? Pues alguien diseñó en su laboratorio esta lámpara, una lámpara práctica. Él la patentó y empezó a explotarla. Pero a él se le ocurrió alimentarla con corriente continua de 110 voltios. Y esto tiene un inconveniente, y es que la corriente continua no es fácil de elevar y hacerla de muchos más voltios. Reducir sí, con una resistencia, pero perdemos energía. Entonces, la única solución de la corriente continua es generarla muy cerca de donde la vamos a consumir. Si en cada manzana de una ciudad necesitamos una fábrica de electricidad, por así decirlo, imagínense una máquina de vapor de la época con sus ruidillos, su humito saliendo a la calle, su jaleo, su avería, produciendo electricidad para la manzana en cuestión.
bastante inoperativo, diríamos, hoy día, ¿no? Tesla llegó a Estados Unidos después de trabajar en la empresa de Edison en París con una carta de recomendación de su jefe y se presentó ante Edison. Dicen que llegó a Estados Unidos con 10 centavos de dólar en el bolsillo, creo que ni con bocata de la época, y se fue andando y con hambre a ver a Edison, presentarle la carta de recomendación. Edison le recibió y con la carta aquella le dio un puesto de trabajo en su laboratorio. Y de entonces en adelante Tesla inventó para Edison. Así que es posible, no lo sabemos, que muchos de los geniales inventos de Edison fuesen de Tesla. El caso es que Tesla, muy contento, llegó a Estados Unidos pensando que cuando tuviese dinero patentaría su idea de la corriente alterna. ¿Por qué la corriente alterna tiene esa fama de ser tan útil? Pues vamos a intentar explicarla. Vamos a empezar con el motor eléctrico. Vamos a enseñar un motor de corriente continua. Esto que vemos aquí, a ver si se puede poner la cámara y lo vemos un poco más cerca. ¿Se ve esto por aquí? Bueno, yo lo voy a enseñar así. Ahí se ve, ¿verdad? Bien. Esto tiene ahí unas bobinitas, ¿ven? Con unos tornillos. La verdad es que aquí hay un imán permanente, aquí hay polo sur, al otro lado el norte, obviamente. Cuando yo le doy corriente eléctrica a esto, espero que esté enchufado, pues comienza a girar, no hay problema. Pero si apagamos la luz, vamos a ver no hace falta. Se ven las chispas, ¿ven las chispas eléctricas? Ahí arriba, les voy a enseñar dónde. Ahí se ven las chispas, ¿lo ven? Se ven perfectamente las chispas eléctricas. Ya podemos dar la luz. Claro, este motor necesita que la corriente eléctrica llegue hasta esas bobinas para que se magneticen, huyan del campo magnético y del polo igual y vayan al contrario. Pero eso, para darle corriente a esas bobinas, necesitamos el conjunto de chapitas de cobre y las laminitas que rozan, lo que se llama el colector y las escobillas. Y han visto que salen chispas. Estos motores, que los que existían en la época de corriente continua, tienen el problema de que son peligrosos. Esas chispas pueden prender alguna sustancia volátil. De hecho, todavía hay en alguna gasolinera un cartelito que dice: cuando esté repostando, por favor no utilice el móvil. Y nos puede parecer absurdo. Los móviles llevan todo un vibrador. Y ese vibrador es un motor con el eje torcido, al fin y al cabo. Y cuando empieza a andar, pues tiembla y no vibra el móvil. Y ese motor, que es de corriente continua, lleva escobillas y colector. Y saltan chispitas. ¿Puede dar la casualidad de que se prenda la gasolina? Puede. Yo no sé si ha dado alguna vez, pero yo por si acaso, pues no lo enciendo. ¿De acuerdo? Además de eso, las escobillas se desgastan y el colector se va quemando por las chispas, ¿verdad? Entonces, en una industria es un motor bastante inútil, dura poco. Los automóviles eléctricos que queremos implantar ahora, si fuesen con motores de este tipo, pues durarían pocos kilómetros, porque se quemarían. Tesla inventó un motor nuevo, una cosa totalmente diferente. El famoso motor de lata de galletas de mantequilla danesa. Este que tenemos aquí, tócame por favor. Este de aquí. A ver, eso pero enfocado. A ver, enfócame. Ahí está. Espero que no salga la marca ni el precio porque está en pesetas. Fíjense si soy antiguo ya. Bueno, pues esto, la lata dentro no lleva más que lata. O sea, no lleva nada, no lleva imanes ni nada. Lleva una agujita de esas de tricotar que hace de eso. No toca a los hilos de cobre que le rodean en ningún punto. Y entonces eso no debería funcionar. Sin embargo, si lo enchufo, a lo mejor hasta funciona. Vamos a ver dónde se enchufa esto. ¿Estaba enchufado? No. Juan Antonio, que para eso cobra.
enchúfamelo. Y cuando enchufamos eso, la lata por arte de biribirloque empieza a girar. ¿Cómo puede moverse una lata si ahí no hay imanes, no hay corriente, no hay colector? No? ¿Cómo puede ser? Corta, que se quema. Porque es experimental, claro. Esos artilugios que hay ahí abajo son reductores de los 220 voltios hasta 12 voltios, porque el motor funciona con 12. La verdad es que es misterioso. En electricidad, siempre que no sabemos muy bien cómo funciona algo, decimos, eso funciona por inducción. No, es verdad, es que funciona por inducción. Así que si les parece, vamos a ver qué es eso de la inducción, porque suena muy bien, pero ¿qué será la inducción? Pues la inducción es un fenómeno muy difícil de explicar. Recuerdan que esa lata de galletas era danesa, ¿verdad? Pues tiene una relación absurda, por supuesto, con el primer experimento que se hizo al respecto, que lo hizo un señor danés, por eso he escogido la lata de galletas danesa, que se llamaba Hans Christian Øster. Fíjense aquí, a ver si la cámara puede enfocar aquí. Que aquí hay una agujita, ¿ven la agujita? Esa agujita de ahí, ¿se ve? ¿Esa agujita se ve en la pantalla? Debajo pasa un hilo de cobre. A ver si paramos la agujita. Es que claro, la agujita se orienta norte-sur. Y yo tontamente quiero que no se oriente norte-sur y eso no puede ser. Entonces, la pila no le hace cambiar, ¿verdad? No, la pila no es un imán. Pero cuando hago pasar una corriente eléctrica de la pila por debajo con ese cable, miren lo que ocurre. Se vuelve como loca. ¿Eh? Otra vez. Pim, pim. A ver. Ahora, ¿eh? Realmente la única explicación posible que tiene esto es que al pasar la electricidad a través de un alambre se produce un imán, se crea un imán que no existía. Porque claro, si yo en vez de eso cojo realmente un imán, ¿dónde estaba mi imán? Aquí. Cojo realmente un imán, pues la aguja también hace lo mismo. Se debía en bueno, está fuerte, ¿eh? Pero se debía en función de donde yo le pongo el imán. Este es el truco de las películas, que no hay brújulas negras que siguen a la isla de las calaveras, ¿no? Es que el capitán pirata es tonto, le pone un imán debajo y le desvían la brújula para otro sitio. Y él lleva el barco hacia donde quiere que le ha puesto la brújula, el imán, claro. Bueno, acabamos de comprobar que un imán y una corriente circulando producen los mismos efectos magnéticos. Curioso. Un señor que se llamaba Faraday, que para mi gusto es el científico más genial de la historia, que no es premio Nobel porque en sus tiempos no existía el Nobel, sino creo que se lo hubiera llevado, se le ocurrió que el caso contrario también es posible. Si resulta que al pasar la corriente eléctrica por un alambre se produce un imán, pues si yo hago que un imán pase cerca de un alambre, debe producirse una corriente, dijo él. Y para comprobar que eso puede ser, tengo aquí un aparato capaz de detectar la electricidad que se llama galvanómetro. ¿Ven ese puntito láser en la pared? ¿Lo ven? Bueno, pues ese puntito láser es simplemente un aparato que mide corriente eléctrica. Esto es una bobina de hilo de cobre, ¿la ven? Ahí hay un montón de vueltas, lo tengo conectado al galvanómetro y aquí tengo el imán. A ver qué ocurre cuando acerco el imán a la bobina, miren a la vez con un ojo a mi mano y con otro a la... Voy, pasa esto, ¿verdad? Si le meto el imán dice que no, pero si se lo saco, tampoco. Pues entonces, ¿qué hago? Meto el imán, se va para un lado, lo saco y se va para el otro. ¿Esta corriente cómo sería? ¿Continua o alterna?
alterna, ¿verdad? Pues la verdad es que para tener electricidad en casa nos basta con esto. Ponemos a los niños así y ya tenemos electricidad. Al fin y al cabo esa es la idea. Aquí me he traído un artilugio, si lo encuentro, sí, que es mi linterna de emergencia cuando se va la luz. Y es que es lo mismo, pero ya un poco más sofisticado. Yo le doy vueltas y tengo luz, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo mismo. Aquí lo que hago al darle vueltas es mover un imán cerca de unas bobinas que rodean al imán. Y entonces la bobina se induce una corriente eléctrica y enciendo la bombillita. Cuando los chavales van al planetario de Úbeda y pasan al museo y ven esto y se tiran así 10 minutos y dicen, maestro, ¿puedo parar? Digo, no. Y ya dice, ¿por qué? Digo, para que vean lo que estamos consumiendo. Claro, si una miserable bombillita te cuesta la energía de un bocadillo, 1 hora de luz, imagínate el brasero o la lavadora. Y se hacen un cálculo de lo mucho que estamos consumiendo y lo barato que nos cobran, ¿eh? Y dirán, este hombre tiene acciones. No tengo acciones, aunque una vez Hacienda me llamó porque decían que había escaqueado 2 millones de euros. Y les dije, ¿me han visto la cara? Bueno, pues ya vemos cómo funciona esto. Ya sabemos que el fenómeno es reversible. Electricidad pasando por los cables, campo magnético. Campo magnético variando al lado de los cables, electricidad. Mi ayudante, por favor. Y ya para rizar el rizo, pues vamos a hacer una cosa curiosa. Toma. Esto. Yo voy a hacer pasar la corriente de una pila por una segunda bobina. ¿Lo ven? Esta segunda bobina no toca, ponte así, a la primera en ningún sitio. Entre una bobina y la otra hay aire, pero Faraday también probó en el vacío. Si yo hago pasar la corriente por la primera bobina, como siempre, ojo derecho aquí, ojo izquierdo así. Voy, cerca la más que no se mueve. Ahora, ¿lo ven moverse? Se mueve poquito y ahora lo vamos a hacer moverse más. Le vamos a meter una corriente más fuerte y verán. Un momentillo. Como dirían los ingleses, one moment, dale al interruptor. Ahora vamos a meter un poco más de corriente y verán lo que ocurre. Ahora sí se ve, ¿verdad? Se ve como al cortar, porque si dejo la corriente fija, esto acaba por quedarse quieto. Es al quitar y poner, ¿ven? Al ocurrir variaciones en el campo. Bueno, pues esto lo descubrió Faraday. Y a este fenómeno le llamó inducción electromagnética. O sea, vamos a intentar entender qué ha pasado. Pasa la electricidad por la primera bobina, crea un campo magnético, ¿verdad? Ese campo magnético pasa por dentro de la segunda bobina. Perdónenme que no estoy siendo ortodoxo en absoluto científicamente. No sé si el público al que me estoy dirigiendo está diciendo qué barbaridades o qué complicaciones está diciendo. Si no me entienden, me preguntan y si me estoy pasando de didáctico y quedándome corto científicamente, me perdonan. Entonces, la variación del campo eléctrico produce una variación del campo magnético que induce aquí electricidad. En realidad parece como si hubiera pasado la electricidad de la pila por el espacio hasta aquí. No, la electricidad no ha pasado. No ha pasado nada. Ha pasado una especie de onda electromagnética. Un misterio, o sea, inducción electromagnética. No le he dicho que eso es un misterio. ¿A que no se han enterado? Así que cuando yo les diga eso es por inducción, todo el mundo dice. ¿Eh? Y entonces, muy a menudo echamos manos de la inducción cuando es verdad y cuando no es verdad. Porque como la gente no se entera... Bueno, pues